Hola, amigos. Es un gusto tenerlos de regreso. Hoy continuaremos con el capítulo 4 del libro Mi Sistema de Aaron Nimzowitz. El capítulo 4 se titula El peón pasado. ¿El bloqueador? Ahora pasamos al tema del bloqueador. El principal objetivo del bloqueador es evitar el avance de su respectivo peón, y por esta razón el bloqueador tiende a quedarse inmóvil frente al peón. Sin embargo, la pieza que ocupa este cargo puede desarrollar algunas actividades siendo bloqueador. La primera actividad es el hecho que, desde su casilla de bloqueo puede generar amenazas. Como, por ejemplo, en la partida que vimos en el video anterior entre Liam Haddock y Nimzowitz, en la que el caballo bloqueador D6, en la jugada 30 de las negras, apoya el avance del peón G. La otra actividad que puede realizar el bloqueador consiste en aprovechar su elasticidad. Existen 3 casos en los que puede aprovechar su elasticidad. El primero es cuando el bloqueador abandona su puesto para conseguir un objetivo más valioso. El segundo caso es cuando el bloqueador puede abandonar su puesto, hacer un viaje y luego regresar a tiempo para poder bloquear al peón pasado que ha avanzado. El tercer caso consiste en que el bloqueador, antes de irse, deja un sustituto. El autor pasa entonces a ilustrarnos cada caso. Para el primer caso nos pide observar su partida contra Nilsson, en la que, en la jugada 33 las blancas jugaron torre A5, a pesar de que las blancas quieren ocupar la columna F, luego de mover el rey a G3. Sin embargo, el autor nos explica que, como el bloqueador del peón A es elástico, puede jugar A5 y luego sí concentrarse en la ocupación de la columna F. Siguió rey C6, rey G3, rey B7 y torre F1, ocupando la columna abierta. Para ilustrarnos el segundo caso, el autor nos muestra la siguiente posición. Acá vemos que el bloqueador es la torre marcada en cian. Esta torre toma el peón de B4, luego sigue H4, torre B2, H3 y torre H2. La torre entonces vuelve a bloquear el peón de H, y aunque ahora está en una casilla diferente, sigue conservando su puesto de bloqueador. Para el tercer caso, Nimzowitz nos remite a esta partida, que jugó contra Freiman en 1912. Vamos específicamente a la jugada 24, en la que las blancas tenían un caballo bloqueando el avance del peón F, pero el caballo hace un viaje después de caballo por D5, alfil C4, caballo F6, H por G4, alfil F4, y es reemplazado en la jugada 26 por el alfil. De los casos vistos en los que se aprovecha la elasticidad del bloqueador, el autor nos hace notar que la elasticidad se reduce a medida que el peón bloqueado avanza. La elasticidad del bloqueador es máxima cuando bloquea a un peón que se encuentra en el centro del tablero. Nos da la siguiente posición de ejemplo. Acá vemos que el caballo puede ir a frenar al peón H, pues es muy elástico luego de caballo F3, H3 y caballo H2. Pasamos ahora a lo que Nimzowitz llama la acción de bloqueo. Acá nos muestra la siguiente posición en la que el alfil negro debe retirarse con alfil G6, restándole apoyo al bloqueador que es la torre S6, ya que después de rey B5, alfil E8, dama E5 jaque, rey D7, dama por E8 jaque, rey por E8, rey por C6 las blancas ganan. Ahora veamos la siguiente posición, es similar, pero el alfil puede ocupar ahora la casilla F3, estando seguro, a su vez la torre S6 queda defendida y las negras obtienen las tablas pues las blancas no pueden lograr avanzar su peón ni hacer que el rey blanco pueda acercarse más. Vemos que en ambos casos el bloqueador es el mismo, lo que cambió fueron las piezas que lo apoyan, así pues, podemos concluir que la fuerza del bloqueador también depende de las piezas que lo apoyan. El autor nos dice que un bloqueador mal defendido no podrá soportar ataques enérgicos de las piezas enemigas. Nimzowitz recomienda entonces defender al bloqueador incluso antes de que sea atacado, no esperar que sea atacado para defenderlo. También Nimzowitz nos explica que la acción de bloqueo puede ser difícil, requiere de piezas de apoyo para mantenerse,
pero da la ventaja de que el bloqueador puede generar amenazas desde su casilla y beneficiarse de su elasticidad. Nimzowitsch nos dice que el bloqueador es fuerte por las relaciones que mantiene con la retaguardia. Sin embargo, el bloqueador en sí mismo debe hacer algo para mantener la estabilidad de la muralla de bloqueo. Su acción se nota porque dispone de un radio de ataque que impide que las tropas enemigas se acerquen. Si el bloqueador es una pieza de poco valor, tendremos otra ventaja, pues mientras menos valor tenga el bloqueador será mejor. El autor nos dice entonces que una pieza como el rey o la dama son malos bloqueadores, pues pueden ser removidos fácilmente con un ataque, por su alto valor. Por otro lado, una pieza de menos importancia como un caballo o un alfil puede mantenerse en su puesto de bloqueo si tiene los refuerzos necesarios. Nos destaca, sin embargo, que el rey, en el final, cobra gran importancia. Nos da entonces el siguiente ejemplo. En la posición que vemos en el diagrama, el rey bloquea desde la casilla G6, pero después del jaque con el alfil en C2, puede seguir bloqueando desde G7. Nos dice entonces que los bloqueadores pueden tener distinta clase, pueden ser fuertes, débiles, elásticos o rígidos. Esto significa que, si capturamos a un bloqueador, este será reemplazado por otro. Y las características del nuevo bloqueador cambiarán a su vez su elasticidad y fuerza. Como ejemplo nos da la siguiente posición. El bloqueador de A8 impide que el rey se acerque, por lo que las blancas buscan cambiarlo. Se juega entonces torre B8 jaque, torre F8, torre por A8. Si en vez de tomar el alfil, las blancas jugaran rey B6, seguiría alfil D5, rey C7, rey F7, torre por F8 jaque, rey por F8, rey B8 y las blancas no pueden ganar, pues después de rey F7, A8 corona dama, alfil por A8, rey por A8, rey G6 las negras alcanzan primero al peón D5. Volvemos a la segunda jugada. Después de capturar en A8 sigue torre por A8, rey B7, torre F8, A8 corona dama, torre por A8, rey por A8 y las blancas alcanzan a rodear el peón D6 primero jugando rey G7, rey B7, rey G6, rey C6 y aquí siguen delicadas maniobras con rey G5, pues si en cambio se juega rey F5 seguiría rey D6 y las blancas ganan. Seguimos en la jugada 7 de las negras luego de rey G5, rey D7 atacando el peón, las blancas evitan rey D6 pues las negras entonces ganan jugando rey F5 y cuando el rey blanco se retire toman el peón con rey por E5 y las negras ganan. Volvemos a la jugada 8 con rey D7, rey F5, rey D6, rey G6, rey por E6 y las blancas ganan. Luego nos muestra en la siguiente posición, en la que después de cambiar el bloqueador en F5, las blancas pueden ahora avanzar su rey y usarlo como odontólogo calzando a los peones para avanzar hacia la coronación. Para concluir esta parte, Nimzowitsch entonces nos explica cómo luchar contra el bloqueador y nos dice que hay que concentrar todo el ataque sobre el bloqueador. Entonces el bloqueador solicitará reservas que lo defiendan y luego tratamos de diezmar al bloqueador con cambios o entretenerlo con otras ocupaciones buscando que se retire y avanzar nuestro peón. Siguiendo con el capítulo, Nimzowitsch nos muestra ahora una partida donde él jugaba las piezas blancas contra Bonga Azial en 1925. Empiezan con caballo F3, E6, D4, D5, E3, caballo F6, B3, caballo B, D7, alfil D3, C6, enroque corto, alfil D6, alfil B2, dama C7 con la idea de jugar E5, las blancas entonces contraatacan con C4, luego E6. Si se jugaba de inmediato E5 seguíase por D5, caballo por D5 y caballo C3 y las blancas tienen un juego más libre. También en la jugada 9 las negras podían jugarse por D5, pero tras de por E5 el peón dama queda aislado. Continuando con la jugada octava de las negras siguió E6, caballo C3, alfil B7, torre C1,
torre C8, C por D5, E por D5, E4 y las blancas buscan abrir líneas. Continuaron D por E4, caballo por E4, caballo por E4, alfil por E4, enroque corto, D5 y C5. Los alfiles blancos tienen diagonales abiertas hacia el flanco del rey enemigo. Las negras avanzan el peón y se privan de la oportunidad de capturar el peón dama. Torre E1, dama D8 y alfil B1. Este ataque busca distraer a los bloqueadores negros. Torre E8, dama D3, caballo F8, torre por E8, dama por E8, caballo H4, F6, caballo F5, torre D8, alfil por F6 y alfil por H2 jaque. Si las negras jugaban G por F6, caballo por D6, torre por D6, dama por G3 jaque, con ataque simultáneo sobre la torre y el rey. En la jugada 23, luego de alfil por H2 jaque de las negras siguió rey por H2, G por F6. En esta posición podemos ver que el peón pasado está quedando ya sin bloqueadores. Dama G3 jaque, caballo G6, F4. Con esto las blancas facilitan torre 1, el peón pasado no puede ser tomado, pues si alfil por D5, torre 1, dama F8 y caballo 7 jaque. Y si en la jugada 25 se realiza torre por D5, entonces torre 1, dama D8, caballo 7 jaque. Entonces, en la jugada 25 las negras jugaron rey H8, torre 1, dama F8. Si dama G8 es buena, D6 conservando el peón pasado, alfil C6, dama C3, torre F8 y dama D2 apoyando al peón. Regresamos a la jugada 26 luego de dama F8, se jugó E6, torre D7, dama C3 amenazando mate, torre por D6, caballo por D6, dama por D6, alfil por G6, dama G3 y las blancas obtienen la victoria, unas jugadas después, usando su ventaja de calidad. Bueno amigos, este capítulo es, en mi opinión, de gran importancia, pues se centra en uno de los ejes de la teoría de Nimzowitz. Agradezco su acompañamiento a través de las páginas de este libro que sé que han sido provechosas para ustedes y para mí. El tema del bloqueador y el bloqueo siempre me ha parecido fundamental, espero que lo disfruten tanto como yo. Les envío un abrazo, y les deseo un excelente año 2024. Por ahora me despido, les envío un saludo, nos vemos en un próximo video y no olviden hacer a alguien feliz hoy. Bendiciones.